Proverbios capítulo 6. Y les comentaba, queridos hermanos, durante las últimas semanas hemos estado hablando de este tema que debería estar presente y fresco en nuestras conciencias y nuestras vidas, hermanos. No solamente en la conciencia como algo que se recuerda solamente, pero algo que está presente, que está vivo, hermanos, en nuestras vidas para no pecar contra el Señor. La palabra del Señor, el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si algo nos puede apartar, hermanos, del pecado, si algo puede hacernos santificarnos, es la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones. No es la intención, hermanos, rellenar un espacio, no es la intención cumplir un protocolo, sino que seamos oidores, atentos a la palabra de Dios, y no solamente oidores, sino también hacedores. La palabra de Dios dice que aquel que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como aquel que considera su rostro en un espejo, su rostro natural en un espejo, y luego se va y olvida cómo era. Sí, pero dice que el que mira en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, es hacedor de la palabra. Entonces, queridos hermanos, hemos estado viendo durante estas últimas semanas 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ve ahí Proverbios capítulo 6 y el versículo 16, y voy a leer hasta el versículo 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Oremos al Señor en esta tarde. Padre celestial, pedimos que tu gracia nos acompañe, tu Santo Espíritu nos edifique en esta hora. Nos ponemos en tus manos, guíanos en tu bendita y santa palabra. Señor, en tus manos estamos. ¿A quién iremos? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Te lo pedimos, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, queridos hermanos, la primera semana estuvimos viendo la primera cosa que menciona aquí, Proverbios: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La primera cosa que vimos, los ojos altivos. Los ojos altivos. Y estuvimos viendo acerca de la altivez, la soberbia y la voluntad de Dios en cuanto a la humildad que cada uno de nosotros debemos tener. La palabra del Señor enseña que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oh, queridos hermanos, la voluntad de Dios es que seamos humildes, que seamos humildes, porque la palabra de Dios enseña que Dios da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El domingo pasado estuvimos viendo sobre la lengua mentirosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a las mentiras? Dios destruirá sin duda la lengua del mentiroso. Dios hará cerrar la boca del mentiroso. Estuvimos viendo muchos versículos en cuanto a esto y cómo aquellos hombres, primeramente la serpiente engañó a Eva. Posteriormente aquel siervo de Naamán, estuvimos leyendo la palabra de Dios, no sé si usted recuerda, aquel siervo de Naamán que quiso mentirle al siervo de Dios cuando fue, el siervo de Eliseo, cuando fue tras Naamán y diciendo que Eliseo había dicho que
habían venido hijos de los profetas y que si tenía un ciclo de plata y un vestido nuevo. Naamán le dio 2 ciclos y 2 vestidos nuevos para cada uno, es decir, 4 y 4. Bueno, 4 en total, 2 y 2. Y cómo el siervo de Dios pudo identificar el engaño. Entró Giesi a la casa de Eliseo y pregunta a Eliseo, ¿dónde habías estado? Y él contesta, yo no fui a ningún lado, pero la palabra de Dios nos dice que había ido como media legua de tierra a seguir a Naamán y a pedirle. Y como la lepra de Naamán se apoderó de Giesi, y dice la Biblia que fue portador de lepra toda su vida y toda su familia fue infectada por la lepra gracias a el engaño, la mentira que él pronunció en contra de, él pronunció al siervo de Dios. Posteriormente estuvimos viendo a Ananías y Zafira, aquellos hombres, aquella pareja de la iglesia primitiva que convinieron en tentar al Espíritu de Dios y a engañar, a tratar de engañar a Dios, y su fin fue trágico. El jueves estuvimos hablando de este tema de las manos derramadoras de sangre inocente. Sí, probablemente no hemos tenido alguno de nosotros la desdicha de poder quitarle, arrebatarle la vida a alguien, pero sin duda hemos pecado, hermanos, en nuestros pensamientos, y cómo a veces deseamos la muerte a otros, aún siendo cristianos y aún siendo supuestamente portadores del amor de Dios. Cómo a veces nos cegamos en la ira, en el coraje, en lo caliente de la situación, y proferimos muchas palabras y muchas cosas que no es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros digamos o profesemos con nuestra boca. Las manos derramadoras de sangre inocente, hubo bendición el jueves, el Señor habló a su pueblo y gracias a Dios por eso. Quiero continuar en el versículo 18, encontramos la cuarta cosa que Dios aborrece. Versículo 18 habla del corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Podemos decir el corazón que maquina pecados, el corazón que maquina pensamientos viles, el corazón que maquina perversidad, el corazón que concibe en su interior maldad. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Oremos al Señor en esta tarde. Padre Celestial, ayúdanos, te lo rogamos. Bendíganos en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué significa pecar con el pensamiento? Bueno, quiere decir producir abiertamente, dar entrada o procesar, desarrollar en nuestra mente pecados. Cosas que van en contra de la ley de Dios. Dios nos ha dado, queridos hermanos, la capacidad de poder pensar. Y hermanos, tal vez yo no puedo conocer sus pensamientos, pero sin duda el Señor conoce los pensamientos de cada uno de nosotros que estamos aquí. Incluso dentro de la propia iglesia podemos estar sentados aquí, fingir poner atención, pero nuestra mente divagando por otros lugares, por otros lados. Dios conoce los pensamientos. Tal vez usted me pueda engañar. Tal vez usted pueda fingir atención. Tal vez usted pueda fingir piedad. Tal vez usted pueda fingir ser un buen cristiano. Pero la palabra de Dios nos habla que tal es su pensamiento, tal es Él. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso, de los pensamientos. La palabra de Dios enseña si sus pensamientos son perversos. Oh, querido hermano, es usted un perverso. Si su corazón, si su pensamiento maquina mentira, necesita usted arrepentimiento.
Si su corazón, querido hermano, maquina maldad, querido hermano, necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. ¿Qué significa pecar con el pensamiento? Producir voluntariamente, dar entrada o procesar pecado, desarrollar pecado en nuestra mente. Pueden ser imágenes, voces que son pecados de acuerdo a la Biblia, blasfemias en el pensamiento, maldición en el pensamiento. Y no solamente esto, sino también chismes, envidias, arrogancia, rencor, avaricia, una vida desenfrenada, recuerdos del pasado, gozarse en los recuerdos del pasado, una vida deliberada al pecado, desenfreno al pecado. Mal concepto del pecar es lo que es inicuo, malvado, malo, y es lo que Dios aborrece. Los pensamientos inicuos no solamente son aquellos, o no necesariamente son aquellos maléficos, aquellos pensamientos satánicos, horripilantes. No nos referimos a eso, aunque también están dentro de la lista aquellos pensamientos profanos. Tal vez pudiéramos decir, bueno, yo no tengo esos pensamientos horribles, pensamientos profanos. Tal vez no tengo pensamientos maléficos o satánicos, pero la verdad es que no solamente esto incluye la lista de cosas que en los pensamientos no le agradan al Señor. ¿Sí? Tal vez gozamos de una ventaja que no podemos ver los pensamientos de otros. Pero queridos hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestros pensamientos. Quiero llevarle en la palabra de Dios algunos ejemplos que veamos en la palabra de Dios. Vea Mateo capítulo 5 y el versículo 28. Mateo capítulo 5 y el versículo 28. Mateo 5, 28. Mateo 5, 28. Hermano Abel, dejé mi botella de agua, ¿me la pudiera pasar, por favor? Ahí están en la barrita. Gracias, hermano. Mateo capítulo 5 y el versículo 28. Vea lo que la palabra de Dios dice. Desde el 27, lea conmigo. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice la palabra de Dios, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mira a una mujer, pero el Señor Jesús dijo, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De tal magnitud es la gravedad de nuestros pensamientos, hermanos, que si osamos, que si deliberadamente miramos a una mujer para codiciarla, dice la Biblia, ya adulteró con ella en su corazón. Y no solamente esto es para los varones. También las mujeres a veces tienen pensamientos perversos en cuanto al sexo opuesto. Y es la misma, el sentido es el mismo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hechos capítulo 3, y citamos una vez más a estos que ya se han vuelto famosos en nuestra predicación. Hechos capítulo 5 y el versículo 3. Hechos capítulo 5 y el versículo 3. Vea lo que dice ahí. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Podemos ver el ejemplo de Ananías y Zafira. Pecaron en su corazón, tuvieron avaricia, intentaron engañar al Espíritu de Dios. Y hermanos, creo firmemente que no era necesario que Ananías y Zafira trajeran el precio de su heredad. Por ahí, unos versículos antes, dice que tenían todas las cosas en común y que vendían sus propiedades y los traían el precio de lo vendido a la iglesia y a los apóstoles. Y dice que este hombre José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, en el versículo 36, estoy del capítulo 4, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, probablemente ellos vendieron en $1,000,000 esa heredad, pero nada más trajeron 500,000 pesos a los pies de los apóstoles diciendo, la hemos vendido en 500,000 pesos. Cuando la realidad era que habían vendido en $1,000,000 pesos. Y hermanos, no es la cantidad, sino es la intención de engañar al Espíritu del Señor. Pero todo esto lo concibieron en su corazón y en su pensamiento. Pensamientos inicuos, pensamientos perversos ante Dios. No solamente Jesús enseñó del pensamiento, y no solamente tenemos este ejemplo de Ananías y Zafira, también en Génesis capítulo 4 y el verso 8, Caín, queridos hermanos, concibió en su corazón matar a su hermano Abel. Vea ahí por favor Génesis capítulo 4 y el verso 8. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Antes de que se consumara el derramamiento de la sangre inocente de Abel, hubo pensamientos inicuos en el corazón de Caín. Antes de que se consumara el asesinato de Abel, queridos hermanos, Caín pensó, Caín ideó un plan para matar a su hermano Abel. Le dice, salgamos al campo. Vea el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó, ¿qué dice hermanos? Su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, ignorando la voz de Dios, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No sabemos de qué manera haya matado Caín a Abel. No sabemos si Caín se levantó contra su hermano y lo estranguló. No sabemos si tal vez con una piedra grande le pegó en la cabeza. No sabemos, hermanos. La realidad es que Caín ideó un plan para matar a su hermano Abel. No solamente tenemos a Caín, hermanos. También vea, por favor, en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Y el verso 34 dice la palabra de Dios así: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo:
bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Vea el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo, ¿en dónde, hermanos? En su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Oh, queridos hermanos, pensamientos inicuos. Dios, hermanos, tajantemente, firmemente aborrece los pensamientos inicuos. Y no sé cuáles sean sus pensamientos en esta mañana, en este día. Pero es mi deber advertir lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios aborrece los pensamientos inicuos. Dios aborrece los pensamientos inicuos. ¿Por qué pecamos con el pensamiento? Si bien, queridos hermanos, estamos en este cuerpo de muerte. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, queridos hermanos, a veces pecamos involuntariamente. Cuando pecamos involuntariamente, la palabra del Señor nos dice que podemos venir a Cristo, que es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno dice hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No para irnos desenfrenadamente en pecados de nuestros pensamientos. No para irnos desenfrenadamente, hermanos, a pecar. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es, dice, la propiciación por nuestros pecados. Oh, queridos hermanos, ¿por qué pecamos con el pensamiento? ¿Por qué pecamos con el pensamiento? Bueno, tenemos una naturaleza humana. Tenemos una naturaleza humana, una naturaleza caída, pensamientos involuntarios. Vea Santiago capítulo 1 y el versículo 14. Santiago capítulo 1 y el verso 14. 1:14. Dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Entonces la concupiscencia, que después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oh, queridos hermanos, tenemos pensamientos involuntarios muchas veces. Por eso hemos de portar la armadura de Dios. Oh, hermanos, Dios sabe esto. Dios no nos dejó huérfanos en cuanto a esto. Él proveyó armadura, querido hermano, para nuestra mente, para nuestro corazón. Porque Satanás, hermanos, envía dardos de fuego. Dice la Biblia, dardos de fuego del maligno. Son pensamientos, son ataques del enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, hermanos. Tenemos un enemigo real, que anda como león rugiente buscando alrededor, buscando a quien devorar, al cual dice resistir firmes en la fe. Oh, queridos hermanos, tenemos una naturaleza, pero tenemos que también la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios.
que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que no debería ser un pretexto para pecar desenfrenadamente. Estamos viciados en este cuerpo de muerte, sí, queridos hermanos, pero Él nos hizo limpios de todo pecado. Él nos dio la mente de Cristo. Dice la Biblia que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y de qué, hermanos? Dominio propio. Pecamos con el pensamiento, pues tenemos naturaleza humana. Vea Lucas capítulo 22 y el versículo 3. Lucas capítulo 22 y el versículo 3. Judas, la palabra de Dios dice que Satanás entró en Judas. No creemos que Satanás entre en nosotros, pero sí creemos, hermanos, que Satanás puede enviar pensamientos inicuos a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero, queridos hermanos, Judas tenía opción de ignorar esos pensamientos. Vea ahí capítulo 22 y el verso 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas ideó un plan para entregar a su maestro, para entregar a su Señor. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué pecamos? Bueno, escuchamos a Satanás. Escuchamos a Satanás. Por nuestra naturaleza humana, porque escuchamos, prestamos oído a Satanás. Porque abrimos puertas, queridos hermanos, a Satanás. Pero si venimos, queridos hermanos, a la fortaleza del Señor, si nos abrigamos en la fortaleza de Dios, de ahí nadie nos podrá arrebatar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿por qué pensamos? ¿Por qué tenemos pensamientos inicuos? Vea 2 de Samuel capítulo 2 y el verso 11. Y esta es una razón, hermanos, muy prominente. 2 de Samuel capítulo 2 y el verso 11. 2 de Samuel 2:11 dice la palabra de Dios así. Y fue el número, 2 de Samuel 2:11. Es capítulo 11, perdónenme hermanos, capítulo 11 y el verso 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y conocemos el resto de la historia. A veces los pensamientos inicuos vienen por la ociosidad, por estar ociosos, hermanos. La ociosidad es un arma poderosa que Satanás usa en nuestra contra. A veces permanecemos ociosos. A veces permanecemos ociosos. El Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vea ahí, por favor, Salmo capítulo 2, Salmo 2. Bueno, creemos que los salmos no son capítulos, sino son salmos. Entonces vea el Salmo 2,
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Oh, queridos hermanos, la ociosidad es una arma poderosa que Satanás usa para traer a nuestra mente pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos. Pensamientos de cómo vengarme del hermano. Pensamientos de cómo hacer esto o hacer lo otro sin que se den cuenta. Cómo robar del trabajo sin que se dé cuenta el patrón. Pensamientos inicuos. Pensamientos que maquinan maldad. Corazones que maquinan maldad. La ociosidad es un arma muy poderosa. Vemos de David, eran tiempos que dice que los reyes salían a la guerra, pero David decidió quedarse en su palacio a descansar. Creemos, hermanos, que probablemente David estaba acostumbrado, pues los usos y las costumbres así lo dan a entender, hermanos. David probablemente y los de su casa estaban acostumbrados a ver que personas se estuvieran bañando. Era totalmente normal en aquellos tiempos que se bañaran en las azoteas de las casas, y ahí de abajo hacia arriba nadie podía ver la vergüenza o descubrir la desnudez de las personas que se bañaban en los terrados. Pero creemos que David y su palacio estaban en un poco más alto que las casas del pueblo. Probablemente si esto era así, David estaba acostumbrado y los de su casa a ver personas que se bañaban en las casas. Pero dice la Biblia que miró. Es decir, se detuvo a ver, se detuvo a maquinar pensamientos inicuos, se detuvo a codiciar a Betsabé. Era muy hermosa, la palabra de Dios dice que era muy hermosa, y David se detuvo a codiciar a Betsabé. Y una vez que haya concebido en su corazón el pecado, la mandó traer. Dice la Biblia, durmió con ella. Y este pecado, hermanos, trajo más pecado. Trajo más pecado. La espada de la casa de David nunca se apartó. Hasta el día de hoy no se ha apartado la espada de Israel. Por ociosidad pecamos. Por ociosidad pecamos, por nuestra naturaleza, por los embates del enemigo. Pero Dios aborrece los pensamientos inicuos. Dios aborrece rotundamente, queridos hermanos, Dios aborrece los pensamientos inicuos. ¿Cómo podemos mantener nuestra mente pura, limpia, en buen estado espiritual? Ve a Filipenses, por favor. Ve a Filipenses. El capítulo 4 y el verso 8 en adelante. Capítulo 4 y el verso 8 en adelante. ¿Cómo mantener nuestra mente pura delante del Señor? Capítulo 4, versículo 8 en adelante dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice, hermanos?
En esto pensaban. Oh, queridos hermanos, la palabra de Dios nos indica en lo que debemos ocupar nuestros pensamientos, en todo lo que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Jesucristo es verdadero. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si rechazamos a Cristo de nuestros pensamientos, hermanos, seguramente maquinaremos pensamientos inicuos. Oh, pero si Cristo está presente en todo momento en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, podremos tener una mente pura. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pastor, ¿en qué debo pensar? Bueno, la palabra de Dios dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo honesto. ¿Cuál sería lo contrario de honesto? ¿Deshonesto? No lo deshonesto, sino lo honesto. Lo honesto. ¿Cuántos somos honestos? ¿Cuántos somos honestos? Todo lo justo. A veces somos muy injustos, amén. A veces somos muy injustos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, perdón, todo lo puro, todo lo puro. ¿Cómo está nuestro corazón en la pureza? Dice el himno: es tu corazón más blanco que la nieve. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha purificado. Oh, pero el Señor espera encontrar una iglesia pura, sin mancha, que no tuviese mancha y arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo es su corazón en la pureza? ¿Es usted de los que mira a una mujer para codiciarla? ¿Qué tanto es puro su corazón? No termina ahí. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Es decir, todo lo que debemos amar. Amén. Todo lo que debemos amar. ¿Qué es lo que debemos amar? Primeramente al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El Señor es digno de que podamos pensar en Él. Él es digno de suprema alabanza, queridos hermanos. Él es digno de que podamos pensar, dirigir nuestros pensamientos a Cristo. Oh, el apóstol Pablo decía allá en Corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. Ve ahí, por favor, en Corintios. Creo que es Primera de Corintios. Es Segunda de Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios 10, 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Ya hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora somos parte del ejército de Dios. Hermanos, si tenemos enemigo, el cual con sus embates, hermanos, puede derribar a muchos, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. ¿Cómo puedo mantener mi mente pura? Piense lo que la palabra de Dios nos invita a pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Piense en las cosas buenas de la palabra de Dios. Sí, es cierto, Satanás es poderoso, pero más poderoso es nuestro Señor. Satanás está derrotado ya. Él nos ha hecho más que vencedores por medio de Cristo. Él nos ha dado armas espirituales para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Número 1, dirija sus pensamientos en la voluntad de Dios. Número 2, traiga sus pensamientos cautivos a Cristo. O cuando esté pensando cosas inicuas, bueno, no sé cómo, inicuas se dice. Cuando tenga pensamientos inicuos, traiga cautivo todo pensamiento a Cristo, porque solamente Él nos puede hacer libres. Traiga toda su ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios sabe que tenemos necesidades, pero hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cómo puedo mantener mi mente pura? Piense en la voluntad de Dios. Use las armas que Dios le ha dado. Traiga cautivos los pensamientos. Traiga cautivos los pensamientos a Cristo. Vea Mateo capítulo 26 y el versículo 41. Mateo capítulo 26 y el versículo 41. Número siguiente, ¿cómo mantener mi mente pura? Número siguiente, ore al Señor. Ore al Señor. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces vino a sus discípulos, es el versículo 43 en adelante. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Es el versículo 41, perdón hermanos, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, dice Santiago capítulo 1, recibirá la corona de vida, la cual Dios ha reservado para los que le aman. Oh, queridos hermanos, ore al Señor.
Ore al Señor. Ore al Señor. Romanos capítulo 13 y el versículo 14. Romanos 13, 14. Romanos capítulo 13 y el verso 14, la palabra de Dios dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra de Dios dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Oh, queridos hermanos, Dios nos ha dado recursos. Dios no solamente condena los pensamientos inicuos, sino nos ha dado recursos para tener pensamientos puros, pensamientos que sean la voluntad del Señor, que estén en la voluntad del Señor. Dice: vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestra mente, queridos hermanos, nuestro corazón es un lugar, es un gran lugar para crecer, pero a la vez es un campo de batalla, donde debemos aprender a ganarlas una a una. Una a una nuestras batallas hemos de ganarlas. Él nos ha hecho vencedores y nos ha dado recursos para nuestros pensamientos. Él nos ha dado armaduras. Él nos ha dado la armadura. Ahí en Efesios, tenemos en Efesios la armadura de Dios. Capítulo 6 y el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oh, el Señor nos ha dado recursos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera cosa, los ojos altivos. La segunda cosa, la lengua mentirosa. La tercera cosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y la cuarta cosa, visto el día de hoy, los pensamientos que maquinan, o el corazón que maquina pensamientos inicuos. Yo no sé cuáles sean sus pensamientos. Yo no sé cuáles sean sus pensamientos. No sé qué tan puros sean sus pensamientos. La verdad es que la palabra de Dios es tan clara, hermanos. La palabra de Dios es tan clara. ¿Por qué no oramos en esta tarde? ¿Por qué no oramos al Señor? Y rogamos que podamos tener una conciencia limpia, pensamientos limpios, pensamientos puros delante del Señor. Señor, ayúdanos, que nuestros pensamientos puedan ser agradables delante de ti. Purifica, Señor, nuestras conciencias. Purifica nuestros pensamientos y ayúdanos a tomar estos recursos que tú nos has dejado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Sin duda, los embates del enemigo, Señor, son hostiles. El campo de batalla es hostil, Señor, pero tenemos recursos que tú nos has dejado. Armas, armadura,
tu voluntad, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Todo lo que es verdadero, ayúdanos a pensar en ti, Señor, que tú seas el Rey en nuestros pensamientos. Ayúdanos a dejar todo aquello que contamina, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a dejar de un lado la música mundana. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado los programas de televisión perversos. Ayúdanos, Señor, a poder identificar, a estar alertas, pues Satanás es sutil en sus ataques. Señor, no ignoramos sus maquinaciones. Ayúdanos, te lo rogamos. Fortalécenos en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a tomar cada día toda la armadura de Dios y así poder resistir en el día malo. Y así, cuando haya acabado todo, estar firmes. Ayúdanos, Señor. Oh, cuántos soldados han caído. Cómo han caído los valientes, endechaba David a Jonatán, su mejor amigo. Cómo han caído los valientes. Cómo ha caído la gloria de Israel sobre sus alturas. Oh, cuántos hermanos han caído. Incluso pastores, Señor, han caído. Pues han maquinado pensamientos inicuos. Perdónanos, Señor, pues no estamos exentos de esto. Ayúdanos a pensar, a dirigir nuestros pensamientos a ti y a tu bendita y santa voluntad. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos, te lo rogamos. Bendice a mis hermanos. Bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén.